Muy buenas tardes, hermanas, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente aquí para continuar con los subtemas de este mes de mayo y vamos a estar viendo lo que escribió el presbítero Edwin acerca del bautismo. Vamos a ver las dos lecciones de mayo 4, el contexto propio del bautismo y la obediencia de los padres, requisito del pacto. Entonces vamos a tener una palabra de oración para pedir la bendición de Dios en esta hermosa tarde. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por las bendiciones recibidas, gracias por la vida, gracias porque nos permites estar en comunión contigo. Gracias, Señor, porque somos tu pueblo y como pueblo tuyo te alabamos y te glorificamos. En esta hermosa tarde, Señor, queremos aprender un poco más de tu palabra y pedimos la dirección de tu Espíritu en nuestras vidas. Bendícenos en nuestros hogares, Señor, y ayúdanos a ser hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres que te alaben en espíritu y en verdad. En tus manos, Señor, queremos poner nuestras vidas y este tiempo de culto, de adoración a ti. Recíbelo porque es para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos gracias. Amén. Vamos a tener la primera lectura en el libro de Génesis, en el capítulo 17, versículos del 1 al 14. Génesis 17, del 1 al 14, que dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Palabra del Señor, hermanas. Vamos a entonar el himno número 22 a nuestro Padre Dios. Himno 22. A nuestro Padre Dios alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe loor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo a ti mi voz, gloria a ti.
al fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor. Gloria a ti. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabad al Trino Dios. Amén. Tengamos también una segunda lectura en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18, que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré por vosotros por Padre, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Palabra del Señor. Y vamos a cantar también el himno 303, Jesús es mi Rey soberano. Himno 303, Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar solo. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, quien sombras o en luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, su ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Amén. Perdón, continuamos. Entonces, directo en el subtema de la página 148, el contexto propio del bautismo. ¿Y qué es el bautismo? Página 148, número 1, es el último párrafo. Un sacramento es una ordenanza que Cristo instituyó para que por medio de los signos visibles que implica sea representada, sellada y aplicada la gracia de Dios y los beneficios del pacto en los creyentes, los cuales expresarán su fe y se acercarán a Dios por medio de éste en Cristo.
De esto podemos enfatizar que un sacramento, número uno, es una ordenanza de Cristo, por lo cual requiere obediencia de parte del creyente. Representa, sella y aplica la gracia de Dios y los beneficios del pacto en los creyentes, lo cual deja ver que Dios tiene un propósito de bien para el creyente, que puede ser entendido como un propósito de gracia. Sirve también para que el creyente exprese su fe y se acerque a Dios. Esto da por hecho que el que lo hace tiene fe y amor a Dios. Entonces podemos ver, pueblo del Señor, que el bautismo como sacramento es una propuesta de Dios para bendición de su pueblo. Es algo que nos va a hacer bien, que nos da la oportunidad de hacer un pacto con Dios, pero también la oportunidad de ver su gracia en nuestras vidas. 149, página 149, número 2, dice el bautismo como medio de gracia. Un medio de gracia es un medio por el cual se nos aplica la gracia divina en Cristo y las bendiciones del pacto que el Espíritu Santo ministra eficientemente en nuestro ser, milagrosamente. En el caso del bautismo, siempre que éste se efectúe con fe y obediencia de parte del creyente y que el que lo administre invoque las tres personas de la Trinidad, será ese medio a través del cual el Espíritu Santo ministre las bendiciones prometidas que Cristo, gracias a su sacrificio, nos da por su gracia. Entonces aquí el presbítero menciona precisamente lo que se necesita para el bautismo. Como iglesia reformada, se requieren solamente dos cosas. Número uno, que sea con agua. Y número dos, que sea un bautismo trinitario, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, como iglesia reformada, se acostumbra, porque en nuestras iglesias, pues ahí las instalaciones son de esta manera, se acostumbra a hacerlo por infusión, ¿ok? Entonces, no es por cuando sumerges a la persona, sino solamente es, y bueno, lo vemos en nuestras iglesias, como es el bautismo, perdón, ahorita se me fueron las dos palabras, pero uno es por inmersión y otro es por aspersión, ya, gracias. Entonces, por aspersión es en nuestras iglesias reformadas y por inmersión en algunas iglesias hermanas, pero también como iglesia reformada lo podemos hacer siempre y cuando exista la oportunidad de hacerlo y que sea con seguridad también, ¿ok? Porque ha habido varios casos bastante difíciles, complejos, entonces siempre es importante tener claro eso, que no importa la cantidad del agua, que sea con agua y trinitario. Los beneficios de un medio de gracia en el creyente, gracia divina. Esta gracia puede entenderse como el favor de Dios en el creyente de manera multiforme. Bendiciones del pacto. La mayor bendición del pacto es Dios siendo el Dios del creyente y de la descendencia de éste, en Cristo como Salvador y Señor. Efectivamente, hacemos un pacto con Dios directamente que nos permite gozar de las bendiciones de Dios como su pueblo. Número 3. El bautismo en el pacto de gracia. En pacto de gracia es un convenio de Dios con el creyente en el que Dios le promete la salvación por la fe en Cristo, a quien Dios mismo se compromete a dar, preparar, sustentar y dar el poder y autoridad para hacer posible la salvación. Este pacto contempla dos cosas principales: las promesas de Dios, ser Dios del creyente y de su descendencia para siempre. Esto implica la vida glorificada venidera en el cielo nuevo y tierra nueva, bendiciones temporales en la vida presente, justificación y adopción como hijos coherederos del reino y la presencia del Espíritu Santo. La respuesta del hombre. El creyente responde en la búsqueda y el cultivo de una relación de amor con Dios que se caracteriza por la fe, la obediencia, fidelidad y consagración de Dios. El pacto es bilateral, es decir, requiere de la participación activa de Dios por gracia y del creyente en constante obediencia.
Esa es la bendición que tenemos, hermanas, de entrar en un pacto con Dios. El Señor nos habla y nosotros como pueblo respondemos. Y viceversa, cuando pedimos al Señor, el Señor también nos responde, porque Él tiene misericordia de nosotros, por gracia y por amor está en nuestras vidas, a través de su Espíritu. Entonces son cosas que debemos tener presentes cuando traemos a nuestros hijos, nuestras niñas, nuestros niños al bautismo, o cuando nosotros, tal vez ya de adolescentes, de jóvenes, de adultos, nos bautizamos. Es algo que va a transformar también nuestra forma de ver la vida, porque a través del Espíritu nuestra cosmovisión de lo que es nuestro ser, nuestro entorno cambia. Cualquier creyente que se considera dentro del pacto de gracia no deberá tener la mínima intención de evadir el bautismo para él o para sus hijos, pues la relación del pacto con Dios implica obedecer esta ordenanza. Si algún creyente quiere evadir el bautismo en su vida o en la de sus hijos, deberá saber que el hacerlo significará una deliberada desobediencia a una ordenanza de Cristo, que se privaría de recibir las bendiciones que están relacionadas con este sacramento y que no estará respondiendo adecuadamente al pacto que Dios estableció con él y su descendencia por siempre. Si un sacramento es una ordenanza sagrada instituida por Cristo, el creyente deberá responder con obediencia respecto a este. Es decir, deberá proceder al bautismo por simple y necesaria obediencia. Solo así el Espíritu Santo aplicará la gracia divina que los sacramentos simbolizan. Y pasamos a la página 152, la obediencia de los padres, requisito del pacto. Cuando como presbíteros bautizamos a alguna persona, a algún niño, algún joven, algún adulto, es necesario en la medida de lo posible, si son niños, que estén los padres, pero también que esté la iglesia, porque es necesario que nosotros veamos en esa realidad el pacto que está haciendo la familia, el papá, la mamá, con el Señor, pero también nosotros como iglesia tenemos una hermosa responsabilidad de acompañar a estos padres que son parte de la iglesia, que son parte de nuestra grey, que son parte del cuerpo local donde estamos reuniéndonos, que ellos obedezcan esta realidad y que haya bendición en sus vidas. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos del 23 al 25, que dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y lo reconoció Dios. Eso es parte de la realidad que da tener un pacto con el Señor. Y vamos a la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, también en el capítulo 4, versículos del 13 al 25, que dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son
como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Y viene entonces aquí en el subtema 2 del día de hoy, de mayo 11, viene en el párrafo 2 una ilustración que me gustaría leer. En el tiempo de las preguntas, un hermano se puso en pie para hacer la siguiente pregunta. Si no bautizo a mi hijo pequeño, ¿nos iremos al infierno? Mi respuesta fue, solo Dios puede enviar al infierno a alguien. A esto el hermano replicó, entonces, ¿qué razón tiene que lo bautice? A lo que simplemente respondí, por obediencia, y referí Éxodo 24:7 que dice, tomó entonces el libro del pacto y lo leyó ante todo el pueblo y ellos dijeron, acataremos todas las cosas que el Señor ha dicho y las obedeceremos. En el contexto del pacto, bautizar a nuestros hijos en humilde acto de obediencia y fidelidad. Número 1 dice, el bautismo de infantes es un acto de obediencia al pacto. Los adultos entran al pacto con Dios por medio de la fe en un acto de obediencia, en rendición de la voluntad a Dios y como un acto de confesión. Los niños nacen dentro de la relación del pacto de sus padres con Dios, los cuales es un acto de obediencia, los bautizan creyendo en la promesa de Dios de ser el Dios de sus hijos también. Esto implica que Dios obrará en los corazones de los hijos del pacto para llevarlos a la fe y a la obediencia, que obrará su gracia salvadora en sus corazones por su fidelidad al pacto. Existen entonces dos cosas que debemos considerar respecto al tema del bautismo de infantes, una que tiene que ver con los padres y la otra con Dios. Dios promete ser el Dios de los descendientes de quienes están en su pacto, por lo cual obrará su gracia salvadora en los descendientes de quienes están en su pacto para llevarlos a la fe, a la confesión y a la aceptación voluntaria del pacto en el tiempo oportuno. Los padres deberán ser obedientes para bautizar a sus hijos nacidos en la relación del pacto con Dios. Y esto, hermanas, es importante, ya que nosotros estamos en el pacto con el Señor y necesitamos entonces obedecer su palabra para que nuestros hijos, nuestras hijas, estén bajo esa acción de la gracia, de este medio de gracia, de este sacramento. Y tal vez tenemos que recordar un poco qué significa sacramento. Y sacramento es la traducción de sacramento es misterio. Cómo el Señor hace cada una de estas cosas es precisamente un misterio, pero el Señor está obrando. Y es un medio de gracia que permite ver de una manera visible la acción de Dios en nuestras vidas. El bautismo de infantes es de carácter espiritual. ¿Pudiera alguien caer en el error de ver el acto del bautismo como un simple ritual o procedimiento para obtener su membresía en la iglesia o para cumplir el mero requisito de bautizar a sus hijos? Pero no cabe duda de que el bautismo debe ser entendido como una realidad espiritual, pues tiene su raíz en la circuncisión que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es concebida como una realidad espiritual que debe operarse en el corazón. Y con esto queremos hacer ver que el bautismo tiene un peso espiritual en el corazón de nuestros hijos. No debemos ver el bautismo como un ritual sin fruto. El bautismo también simboliza la circuncisión del corazón.
Página 154, número 3, dice: el pacto que sostiene el bautismo no se puede nulificar. El pacto es un pacto vivo con promesas vivas y requerimientos vivos. Esta verdad sostiene el hecho de que lo que el bautismo simboliza y sella no se nulifica, no muere, y por consiguiente la fe y obediencia que resulta de esta viva relación permanecen activas hasta el final. Por lo tanto, es verdad que la fe verdadera y la obediencia que requiere el pacto no queda sin efecto por ninguna causa, por lo que necesariamente recibe lo que el pacto promete. La persona incrédula y desobediente se convierte a transgresora del pacto y por tanto recibe la consecuencia justa de su incredulidad y desobediencia. Conclusión. La relación del pacto con Dios no es una relación de deberes y rituales externos, sino una viva relación, una relación real con un Dios absolutamente confiable. El Dios vivo y verdadero que prometió obrar en las generaciones de sus hijos en el pacto así lo hará de manera viva y real. Y es parte, hermanas, de las cosas que debemos de tener claras. El Señor nos toma como su pueblo. El Señor va a actuar con nosotros como su pueblo, como nuestro Dios. Y en ese sentido, el Señor también pide de nosotros que respondamos o correspondamos esa realidad, esa misericordia de Dios que ha tenido en nuestras vidas. Y dice en este párrafo: Dios conducirá su pacto hasta su plena realización, lo cual implica que los hijos de los creyentes en el pacto serán llevados por Dios a real regeneración y conversión para salvación. Dios es Dios de los hijos de los creyentes y ha determinado como Dios de ellos que deban ser sellados con el bautismo. Esto no es, por tanto, un criterio de los padres, sino un mandato y requerimiento de Dios tanto para los padres como para sus hijos. El deber de la Iglesia con los hijos del pacto será el de ofrecerles el bautismo y exhortar a los padres a que procedan a bautizarlos. Es deber de los padres creyentes bautizar a sus hijos como obediencia, una principal ordenanza de Dios en el pacto. Es una trampa creer que se debe dejar esto a una elección posterior de parte de los hijos. Y eso es parte, hermanas, de nuestra teología reformada, parte de lo que nosotros como iglesia creemos, parte de lo que nosotros como iglesia presbiteriana llevamos a cabo. Y digo, en estos temas los quise leer porque es importante que podamos tener clara tal vez este pensamiento que nos da el presbítero Edwin, y que podamos entonces ir entendiendo lo importante del bautismo. Hasta donde entiendo, en nuestra iglesia, creo que para muchos ha sido claro, y yo espero que poco a poco vayan surgiendo dudas respecto al bautismo, respecto al pacto, y no es solamente algo transitorio, sino es algo que transforma nuestras vidas, que nos da la oportunidad de ver en esto también la obediencia al Señor, pero sobre todo ver cómo el Señor nos cubre como su pueblo, cómo el Señor nos permite estar bajo su bendición. Entonces, yo espero que más adelante, si hubiera alguna duda, pues la podamos aclarar cuando nos volvamos a ver con la ayuda de Dios. Vamos a cantar, hermanas, el himno 438, Los panes y los peces, para que podamos apartar nuestras ofrendas en nuestros hogares, y el día que nuestra hermana Mari pase, pues podamos, ella como tesorera, entregar estos recursos económicos que son una expresión de gratitud a la acción de Dios en nuestras vidas, y que seguramente estarán sirviendo para el extendimiento del reino de Dios y para el sostenimiento de su obra. Himno 438, Los panes y los peces. Un niño le dio al Señor sus panes y sus peces. El
Señor los multiplicó y a multitud alimentó. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Si tú dejas que Él tome tu corazón, el Señor te bendecirá y la vida Él te dará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Amén. Pidamos la bendición de Dios en estos recursos y también para despedirnos. Oremos. Buen Señor, en esta hermosa tarde te damos gracias por las bendiciones recibidas, gracias por lo que das a nuestros hogares, en nuestras familias, Señor, por la salud, porque nos mantienes con bien, Señor, y pedimos que estos recursos que han sido apartados para el extendimiento de tu reino, Señor, sean de bendición para tu iglesia, pero también, Señor, como una expresión de gratitud para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que sigas hablando a nuestros corazones y que nos hagas entender lo hermoso, Señor, de estar en un pacto contigo. Ayúdanos a ser fieles a estos pactos que hemos hecho contigo y crecer bajo la dirección de tu Espíritu. Y ahora, pueblo del Señor, que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor esparcido por toda la tierra, ahora y eternamente. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanas. Estamos despedidos y estamos viéndonos en el próximo video. Hasta luego.